Lo llamamos a Juan Pablo Julier, analista internacional, para que nos desasne un poco y nos cuente qué es lo que está pasando. Juan Pablo, muchas gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, muy bien, Juan Pablo, pero primero preocupada porque creo que todos los que sabemos qué es lo que está pasando desde hace años en Cuba, o queremos visitar a Cuba, o tuvimos gente que fue a Cuba, vienen sorprendidos por lo que es la isla, pero también por la situación en la que se encuentra su gente, ¿no? Y ahora con estas protestas históricas, como muchos las titulan, y también lo que trasciende de los propios cubanos, ¿no? En realidad, Juan Pablo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Están oponiéndose al gobierno? ¿Se están oponiendo al bloqueo de Estados Unidos? ¿Hay un poco y un poco? ¿Cuál es la situación hoy? Es así, es tal cual. Hay un poco y un poco, como siempre en todas las sociedades. Lo que se visibilizó particularmente este último fin de semana fue un enfrentamiento entre dos sectores de la sociedad cubana, uno a favor del gobierno y otro en contra, porque también al haber un poco y un poco se mezclan varias posturas. Hay, por supuesto, intereses domésticos de Cuba, intereses internacionales circulando también por ahí, pero todo en un terreno que se posibilita o que existe y abona esta situación en base a la crisis económica que hay en Cuba producto de la pandemia. ¿Por qué? Porque Cuba tiene una economía que subsiste principalmente a base del turismo, una actividad que producto de la pandemia por COVID está absolutamente cortada. Y el problema de esto es que ha ocasionado una fuerte pérdida de ingresos a la isla, sumado también a algunas otras reformas que se han tomado durante el último año, tienen que ver con cuestiones de la moneda de Cuba, que ha afectado negativamente a la población. Entonces hay una situación económica muy crítica en la isla, pero es en la que están comenzando a faltar alimentos y bueno, otras cosas básicas que necesita cualquier ser humano para sobrevivir también. Esto no es nuevo para la isla, ya se vio en su momento en el llamado periodo especial, que es podría decirse casi completamente la década del 90, cuando cae la URSS, que era el principal socio estratégico de La Habana, y ellos empiezan a perder a lugares, empiezan a perder actividades económicas ligadas a la Unión Soviética, y lentamente van perdiendo también un poco su economía. Es una situación un poco parangonable. Ahora, ¿cuál es quizás la gran diferencia? Que en ese momento Cuba tenía, si bien hubo protestas también, y cabe recordar el maleconazo del 94, todavía tenía un sistema político un poco más cerrado. Cuba en estos últimos años ha permitido a la sociedad en general cubana varias libertades que antes no existían, y bueno, esto también viene un poco con la comunicación, con las redes sociales y toda la organización de estas protestas que se hace a través de ellas, que es algo inédito para Cuba. Claro, porque en las últimas horas se decía eso, ¿no? Que estaban bloqueando las redes para que la gente no se comunique a través de redes sociales, valga la redundancia, o sea, las conexiones se estaban bloqueando para que no se concentren y vuelvan a manifestarse. Exactamente. Después hay otro problema con Cuba, que esto sí ya tiene que ver con una cuestión de contexto internacional, que es el bloqueo. ¿Es bloqueo o embargo, Juan Pablo? Yo te interrumpo. Quiero que me pases en limpio eso, porque algunos periodistas están hablando de que no es una mentira, Cuba no está bloqueada, es un embargo porque pudo exportar, pudo importar en estos últimos años y meses, no se puede hablar de bloqueo. ¿Nos podés ayudar a diferenciar esto y cuál es la situación? Si me permite una explicación muy cortita de cómo funciona el comercio internacional, como para que se entienda lo grave que es el bloqueo. El comercio internacional generalmente participan tres entidades financieras: la del cliente que compra, un intermediario y la del cliente y la del vendedor. El intermediario, en un 99,9% seguro, es americano, es una entidad financiera de Estados Unidos, que tienen prohibido realizar cualquier operación con Cuba. Entonces esto cierra a Cuba la posibilidad de comprar cualquier tipo de mercadería si atraviesa por estos bancos, o sea que es casi una condición sine qua non para comprar cualquier cosa, por ende Cuba está realmente inhabilitada a comprar. ¿Qué es lo que hace normalmente la isla cuando sucede esta cosa? Bueno, en el ascenso de China en estos últimos años se ha abierto un poco más este escenario y muchas cosas se las compra directamente a China, pero si no debe recurrir
a un país tercero que haga la compra y después se lo venda a Cuba en forma directa. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Se encarece y obviamente se complican un montón de cuestiones, y esto hace que Cuba, aún en periodos de buena economía, digamos, de salud macroeconómica, igual tenga escasez de productos que uno acá va y los compra en cualquier supermercado. ¿Por qué? Porque el bloqueo lo que le impide a Cuba es hacer stock. Entonces sí, es grave y es muy influyente, al punto de que Naciones Unidas este año ha vuelto a pedir, ya ni recuerdo por qué vez, que se retire el bloqueo. Es además una medida unilateral de Estados Unidos. Obviamente es un poco un resabio de épocas pasadas, donde la fuerza era un poco más la regla en el sistema internacional. No que no lo sea hoy en día, pero digamos estaba mejor visto. Hoy en día se trata de disimular un poco más. Claro, porque para decir que no se está bloqueando, por ejemplo, algunos medios estadounidenses decían, no hay portaaviones, no hay presencia militar rodeando la isla y bloqueándola. O sea, no es necesario. Claro, a eso voy. No es necesario. De hecho, la medida está diseñada hoy en día para que, de la forma en que funciona el sistema internacional, para Cuba sea prácticamente imposible comprar casi cualquier cosa. Entonces ahí está un poco el problema. Es más, cualquier entidad de Estados Unidos que quisiera donar algo a Cuba, si tiene que hacerlo a través de una entidad financiera de Estados Unidos, no puede. Por eso, por ejemplo, entre otras cosas que hay bloqueadas de Estados Unidos para Cuba, hay respiradores. Sí, exacto. Eso ocurrió durante la pandemia, le impidieron que les vendan respiradores a Cuba. Sí, exactamente. Entonces hay un poco y un poco, como decíamos. O sea, la cuestión del bloqueo es vital para que Cuba eventualmente mejore su economía. O sea, no puede haber una crítica sincera de la economía de Cuba sin reconocer que el bloqueo es complicado. Esto no, tampoco es una carta abierta para poder decir que el gobierno de Cuba es perfecto. No, tiene un montón de cuestiones criticables, pero en todo caso, respecto a eso, lo mejor que puede hacer la comunidad internacional es dejar que lo resuelvan solos, porque si no vamos a tener otro Venezuela más, en donde se metió cada país que pudo meterse y no se resolvió absolutamente nada, porque son cuestiones que lamentablemente debe resolver la sociedad, porque generalmente son posturas muy marcadas. De hecho, como iniciamos la entrevista hablando, el principal enfrentamiento del domingo no fue entre el gobierno y un grupo de protestantes, sino entre ciudadanos, por un lado defensores del gobierno y por otro lado que protestaban por la situación. Entonces, estas cuestiones hacen que sea muy compleja la resolución de ese tipo de temas domésticos de un país. Yo creo que Venezuela es un excelente ejemplo de este tema, y por ahí sin posicionarse para defender a ninguno de los dos sectores, porque todos tienen aciertos y errores, ¿no? Pero es complicado si hay una presión internacional que es más bien intromisoria y no fomentadora de una solución propia. Eso es algo que ha pasado sobre todo en la región varias veces, y que está bueno tomar nota y no volver a repetir. Sí, por ahí en ese sentido me parece valioso el comentario de Fernando. Yo sé que ha sido criticado, pero en mi entender, cuando uno no sabe sobre algo, está bueno que lo diga. Porque primero, nadie tiene obligación de saber todo, y segundo, quizás se reserva su opinión en un momento en que esté más claro el asunto, pues la verdad es que también ha sido difícil, inclusive para nosotros analistas, acceder a la información. Y en mi caso en particular, yo tengo la suerte de conocer en persona la isla, tener un poco más de información de primera mano, y además de eso, bueno, de tener un análisis histórico un poco que me ayuda a comprender ciertas cuestiones. Pero la verdad es que es muy difícil acceder a la información que viene de Cuba. Sí, mucha está tergiversada, cambiada o por un sector o por el otro, y directamente otra ni llega. Totalmente. Aparte, uno ve esta situación, que cuando un país toma una postura con respecto a Cuba, toma una postura con respecto a Estados Unidos y es mirado por Estados Unidos, ¿no? Es que es así. Es así, sí. Hay que entender que Cuba es un país que cuando sucede la revolución, bueno, algo que poca gente sabe es que cuando en Cuba sucede la revolución, inicialmente el grupo comandado por los Castro no se planteaba un régimen comunista. Esto fue quizás un poco fortuito en base a ciertos encontronazos justamente con Washington, que finalmente terminan haciendo que Cuba busque refugio en la Unión Soviética. Pero en un momento en que el mundo se dividía en un tablero entre comunismo y capitalismo,
es como que Estados Unidos tuvo comunismo a menos de 150 kilómetros de sus costas. Es algo que difícilmente se perdona desde una potencia. Entonces también es una consecuencia de algo que de arrastre, y la verdad fue todo un hito en la región, no lo digo por bueno ni por malo, o sea, sin calificarlo, pero sí fue un hecho de consecuencias extraordinarias, porque hizo que la política de Estados Unidos a la región latinoamericana cambie hacia todos los países, no solo hacia Cuba, bueno, con la doctrina de seguridad nacional y con todo lo que ello implicó en la década del 60 y 70 para nuestros países. ¿Y qué lectura haces en esta época? ¿Crees que finalmente se va a lograr terminar con esta situación que con Biden, bueno, Biden estuvo realizando declaraciones en las últimas horas y no dijo que iba a levantar el embargo ni el bloqueo, pero ¿se puede llegar a dar en este contexto de pandemia, no sé, en esta época? A mí me parece que hay muchos analistas en Estados Unidos que saben bien que el mismo bloqueo quizás es lo que ha sostenido el régimen de la revolución en Cuba todos estos años. Que quizás si se hubiese levantado antes, hoy Cuba sería una economía como cualquier otra de la región, ¿no? Sí. Pero es un tema de orgullo, esa es la cuestión. Y cuando, sobre todo en países con tradición militar como los Estados Unidos, se mezclan este tipo de temas con la política, el pragmatismo suele dar un paso al costado, y se sostienen por ahí medidas que no tienen la explicación más racional, pero sí tienen algún arraigo en otros temas que muchas veces permean la política internacional más de lo que uno piensa, y que bueno, son de difícil solución. Quizás Biden tenga por supuesto sus convicciones personales en el tema. De hecho, cuando fue vicepresidente de Obama, que tuvo la intención de intentar abrir lo más posible a Cuba. Después vino Trump y eso se revirtió completamente, así que quizás hasta tenga una postura más favorable, pero es complejo el tema porque deciden muchos sectores de Estados Unidos sobre el bloqueo, principalmente el Congreso y diría varios del Pentágono, que es el edificio de la defensa, es el Ministerio de Defensa de ellos, y no es una decisión a la que se arribe fácil, dado esta cuestión de orgullo que mencionaba, que probablemente esté todavía muy presente en muchos de los sectores del gobierno de Estados Unidos. Y aparte también muchos de los cubanos exiliados, si bien hace un par de años cualquiera puede volver y a la isla y no se le hace embargo de bienes ni nada de estas cuestiones, todavía tienen la bronca del exilio y no son partidarios de ninguna medida de flexibilidad con Cuba. Entonces esto es un poco piantavotos también para la política norteamericana, si quieren flexibilizarse con Cuba. Por lo cual, también es otro factor. Hay un montón de cuestiones siempre que están detrás de cada medida, y es difícil saber qué puede pasar a futuro sin hacer una revisión de todas ellas. En su momento, hace algunos años yo he escrito que por ahí dependiendo del comportamiento de Trump iba a subsistir o no la revolución cubana. Dije que si se ponía en una postura muy rígida, lo más probable es que fortalezca el régimen, y de hecho así pasó, porque la postura rígida de Estados Unidos es una excusa perfecta para el régimen de Cuba, siempre es la excusa por excelencia. De hecho fue lo que utilizó en su discurso el presidente Díaz-Canel hace un par de días. Entonces, por ahí un poco esta rigidez también alimenta esta cuestión y hace que suceda lo que usted dice, que cada país que se expide en torno a Cuba termine quedando de alguna manera pegado a una u otra posición. Quizás el que mejor la piloteó de los presidentes de la región que expresó algo al respecto hasta el momento es el presidente mexicano, que fue bastante neutral, teniendo en cuenta que pidió obviamente el levantamiento del bloqueo, pero intentó quedar de la mejor manera. O sea, México está pegado a Estados Unidos, tampoco puede ponerse en contra de ellos, ¿verdad? Pero es complejo, es un tema de política internacional muy complejo, se ideologiza demasiado, se ideologiza hacia atrás también, porque en realidad muchas cosas que se hablan como si estuviéramos en un contexto de Guerra Fría que ya no existe. Entonces también eso es complicado. Hay muchas cuestiones espinosas en torno a Cuba, muchas verdaderamente.